Señores, ¿se acuerdan de ese vídeo que hice hace fleje? Mi primer vídeo, en el que les expliqué cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Bueno, pensé durante mucho tiempo, este es un canal de historia, ¿no? ¿Y cuál es el tema más conocido, más discutido y más interesante para millones de personas de todas partes del mundo? La Segunda Guerra Mundial. Este es un canal histórico, y sería incorrecto tener un canal histórico sin la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la que nuestros abuelos lucharon con la esperanza de volver a ver a sus familias, en la que millones de personas inocentes fueron asesinadas injustamente, en la que países nacieron y cayeron. Este vídeo está dedicado a todas aquellas personas que perdieron sus vidas en la guerra más brutal de todos los tiempos. Pues vamos para allá. Para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que analizar cómo terminó la primera. Cayeron 4 monarquías y nació el primer país comunista del mundo, después de las 2 revoluciones rusas de 1917, la Unión Soviética. Y claro, no nos olvidemos de lo que pasó con Alemania. Literalmente todo el mundo culpó a Alemania por todo el caos causado durante la Primera Guerra Mundial, y en el Tratado de Versalles de 1919 les quitaron sus colonias, su ejército, su flota, y les obligaron a pagar un pastón. Y no estoy exagerando, 132 billones de marcos. Alemania echó a su emperador, Guillermo II, y se convirtió en una república penosa, horrible y pobre, en la que absolutamente todo se fue al carajo. La República de Weimar, que también introdujo la bandera tricolor que tiene Alemania hoy en día. Ya lo sé, no tiene nada que ver con el tema, es que me encantan las banderas. La economía alemana se derrumbó, la moneda no valió nada, en serio, pan de molde costó 3 billones de marcos alemanes, y hubieron muchas revueltas y protestas sociales mostrando odio contra los vencedores de la guerra. Hablando de revueltas, se estableció una dictadura totalitaria en Italia tras la marcha sobre Roma de 1922, organizada por el nuevo partido fascista de Benito Mussolini, quien luego inspiró a un señor alemán muy campechano llamado Adolf Hitler a hacer algo similar en su país. Adolf Hitler se unió al Partido Obrero Alemán en 1920 y tras mostrar que fue un maestro de la oratoria, se hizo líder del partido y lo convirtió en uno de extrema derecha llamado el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Con sus amigos intentó hacer un golpe de estado, pero falló y le metieron en la cárcel para 9 meses. Tras salir, se metió aún más en la política, usando la propaganda para echarle la bronca a los judíos y a los comunistas por el desastre de la guerra. Muchos le creyeron y su popularidad subió a un nivel radical. Exigió que el presidente Paul von Hindenburg lo hiciera canciller, pero Hindenburg lo dudó, y probablemente entendéis por qué. Pero los empresarios y los industriales le urgieron a darle el título, debido al creciente apoyo al comunismo en el pueblo alemán. Siendo canciller, Hitler secretamente organizó el incendio del Parlamento alemán para tener una excusa para arrestar a los comunistas. Con la muerte de Hindenburg, Hitler se convirtió en presidente a través de una ley que le daría poder absoluto. A partir de entonces, Adolf Hitler era el dictador, el Führer de Alemania. Inmediatamente se hizo aliado de Mussolini. Empezó a prohibir la libertad de expresión en el país, manipular la educación e impuso un culto a su personalidad. Tuvieron que respetarle y obedecerle como si fuera Dios. Y no solo eso, empezó a invadir países cercanos, desafiando de la Sociedad de Naciones, como Austria, Checoslovaquia y Polonia. Y esa última invasión, la de Polonia, fue la que empezó la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido y Francia, quienes garantizaron la seguridad de Polonia, declararon la guerra a Alemania, que fue defendida por Italia y Japón. En 1940, los alemanes rápidamente invadieron Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. Franceses y británicos quedaron atrapados en Dunkerque, hostigados por el ejército alemán. Los británicos tuvieron que abandonar todo lo pesado que tenían y atravesar el canal hacia Inglaterra. El Reino Unido, solo y sin aliados para ayudarlo, fue bombardeado por aviones alemanes en la batalla de Inglaterra, pero los Spitfires ingleses
de los que mi bisabuelo fue ingeniero de vuelo, vencieron a los aviones alemanes. En 1941, Hitler estúpidamente decidió invadir la Unión Soviética en lo que llamaba la Operación Barbarroja. Y luego ese mismo año, los japoneses, si se acuerdan de ellos, también estaban con los malos, atacaron Pearl Harbor en Hawái, metiendo a los americanos en la guerra. Ya con los rusos y los americanos en la guerra, los dos bandos estaban claramente definidos. Las potencias del eje, que fueron Alemania bajo Hitler, Italia bajo Mussolini y Japón bajo el emperador. Y los aliados, que fueron el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderados por Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin. En 1942, los nazis hicieron lo impensable. Todos los judíos fueron deportados a campos de exterminio, como la de Auschwitz. Bajo esta orden, murieron 6 millones de judíos. Pero los nazis empezaron a perder en el Alamein y en Rusia. ¿Se acuerdan de esa decisión estúpida que hizo Hitler para invadir Rusia? Pues no trajeron la ropa adecuada para el frío invierno y se murieron de hipotermia. En 1944, los aliados se fueron a Normandía, en el norte de Francia, y liberaron los territorios de Europa Occidental ocupados por los nazis. Y por fin, en 1945, los rusos llegaron a Berlín y lo conquistaron. Hitler, derrotado, se suicidó, y Mussolini fue capturado y ejecutado por el pueblo italiano. Con Hitler muerto y Berlín bajo control soviético, la guerra en Europa llegó a su fin. Pero Japón siguió luchando, con el objetivo de luchar por su emperador hasta la muerte. Los estadounidenses lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Justo después de esto, Japón se rindió. La guerra había terminado. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, por favor suscríbanse a Zepcast Historia para ver más vídeos históricos y políticos y en general cosas muy interesantes sobre nuestro pasado y nuestro presente. ¡Hasta pronto, señores!